Nadie lo podía creer. Cuando el nombre de Alejandro Vidal apareció en las noticias aquella mañana, todo el mundo pensó que era una broma. Un hombre con 3 empresas, 2 penthouses y una fortuna que pocos podían imaginar, había publicado algo en sus redes sociales que dejó a medio país con la boca abierta. Literalmente escribió, así, sin vergüenza y sin filtro: necesito una novia esta semana. Seria. Formal. Presentable. Y abajo, como si fuera una lista de compras, puso los requisitos. Alta, delgada, educada, sin hijos, sin pasado complicado, disponible al 100%. Como si estuviera contratando a alguien para limpiar su oficina. Como si las mujeres fueran artículos que se piden por catálogo. Los comentarios explotaron. Algunos lo aplaudían, porque así son ciertas personas que ven el dinero y olvidan todo lo demás. Otros lo criticaban. Pero Alejandro Vidal no era el tipo de hombre que le importaba lo que dijeran. Él había crecido viendo cómo su padre compraba voluntades, cómo su madre cerraba los ojos ante todo con tal de mantener su estilo de vida, y había aprendido muy bien esa lección. El dinero, según él, lo resolvía todo. Todo sin excepción. Lo que Alejandro no sabía, lo que nunca imaginó, es que entre los miles de personas que leyeron esa publicación estaba Elena. Elena Ríos. Una mujer de 32 años que vivía en un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, que trabajaba como asistente doméstica en 3 casas distintas para pagar la renta, la comida y los medicamentos de su hijo Mateo, un niño de 7 años con una condición médica que requería atención constante y costosa. Elena no era lo que el mundo llamaría una mujer con suerte. Pero era inteligente. Era observadora. Y ese día, mientras leía la publicación de Alejandro con el ceño fruncido y el café frío en la mano, algo en su cabeza hizo clic. No fue ambición. Que quede claro. Elena no era de esas personas. Fue algo más profundo, algo que solo entienden las madres que han tocado fondo y que aún así siguen de pie. Leyó los requisitos de Alejandro uno por uno, casi con burla, y entonces, sin pensarlo demasiado, escribió una respuesta. Una sola línea. Acepto. Pero yo también tengo una condición. Esa respuesta cambiaría todo. La vida de Elena, la de Mateo, y aunque todavía no lo sabía, también la de Alejandro Vidal. Porque hay historias que empiezan como una locura y terminan como una lección que nadie olvida. Y esta es una de esas historias. De las que te sacuden por dentro. De las que te recuerdan que la vida siempre encuentra la manera de cobrar lo que se debe. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Elena no durmió bien esa noche. Se quedó mirando el techo de su cuarto pequeño, ese cuarto donde la humedad había dejado manchas en las esquinas y donde el colchón tenía un hundimiento en el centro que ya no tenía remedio. Escuchaba la respiración de Mateo desde el cuarto de al lado, esa respiración que a veces se cortaba un poco, que a veces la hacía levantarse de golpe a las 3 de la mañana solo para asegurarse de que todo estaba bien. Y en esa oscuridad, Elena pensó en lo que había hecho. En esa respuesta que había enviado sin pensarlo demasiado. Y por un momento quiso borrarla. Quiso hacerse invisible como tantas otras veces. Pero ya era tarde. A las 6 de la mañana, cuando el despertador sonó y Elena se levantó para preparar el desayuno de Mateo, su teléfono ya tenía una notificación. Un mensaje privado. Corto, directo, sin saludos. ¿Cuál es tu condición? Era Alejandro Vidal. Verificado. Real. Con su foto de perfil donde aparecía frente a un yate con lentes oscuros y esa sonrisa de hombre que nunca ha tenido que preocuparse por nada. Elena dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sirvió el cereal de Mateo. Lo peinó. Le dio su medicamento de la mañana, ese que costaba casi 2 semanas de su sueldo y que el seguro no cubría del todo. Lo llevó a la escuela caminando porque el camión costaba y ese mes el dinero estaba más corto que de costumbre.
Y durante todo ese camino, con Mateo de la mano hablando de sus dinosaurios favoritos, Elena fue pensando. Calculando. No con malicia. Con desesperación. Porque la vida de Elena no era fácil de explicar en un mensaje. Era una acumulación de golpes silenciosos. Había llegado a esa ciudad 6 años atrás huyendo de una situación que prefería no recordar. Sola, embarazada, sin familia cerca y sin dinero. Había aprendido a limpiar casas ajenas, a sonreír aunque por dentro estuviera rota, a decir sí señora y claro señor aunque por dentro hirviera de rabia. Había aprendido a estirar cada peso, a comer lo que sobraba, a comprar ropa en las ventas de garaje y a no quejarse porque quejarse no alimentaba a Mateo. Y Mateo era todo. Mateo con sus 7 años y sus preguntas infinitas y su manera de abrazar que a Elena le recargaba el alma cada vez que sentía que ya no podía más. Mateo que no sabía lo difícil que era todo porque Elena se había encargado muy bien de protegerlo de esa verdad. Esa tarde, cuando regresó a casa después de limpiar 2 casas seguidas con las manos irritadas y los pies adoloridos, Elena tomó el teléfono y respondió el mensaje de Alejandro. Escribió despacio, con cuidado, eligiendo cada palabra. Mi condición es simple. Mi hijo va conmigo a donde yo vaya. Si eso no funciona para ti, no hay trato. Envió el mensaje. Cerró los ojos. Y esperó. Lo que Alejandro no calculó, lo que su arrogancia no le permitió considerar ni por un segundo, era que Elena no era lo que parecía. Pero Elena tampoco sabía todavía todo lo que había detrás de ese sí tan rápido. Solo tenía la sensación. Solo tenía esa alerta silenciosa que le vivía en el estómago desde que leyó el mensaje de Alejandro por primera vez. Esa noche, antes de dormir, abrió el cuaderno pequeño que guardaba bajo su colchón. No escribió mucho. Solo una frase que había aprendido a fuerza de golpes en la vida. Descubre siempre por qué alguien dice que sí demasiado rápido. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y escuchó la respiración de Mateo desde el cuarto de al lado, esa respiración que a veces se cortaba un poco y que siempre la traía de vuelta a lo único que importaba. Lo que Elena no sabía en ese momento, lo que ninguno de los dos sabía todavía, era que había una tercera persona observando todo desde las sombras. Una persona que no había aparecido en ninguna conversación todavía pero que llevaba días revisando cada detalle de la vida de Elena desde que su nombre había aparecido vinculado al de Alejandro. Rodrigo Vidal no era un hombre que dejaba cabos sueltos. Nunca lo había sido. Había construido su fortuna precisamente sobre esa habilidad, la de ver los problemas antes de que se convirtieran en problemas y eliminarlos antes de que tuvieran la oportunidad de crecer. Y Elena, esa mujer desconocida sin apellido importante ni conexiones ni recursos. Le había generado una incomodidad que no sabía bien de dónde venía pero que había aprendido a respetar después de 70 años de instinto afinado. Así que encargó una investigación. Discreta, rápida, de las que él sabía hacer sin dejar rastro. Y lo que esa investigación empezaba a revelar sobre el pasado de Elena no era lo que Rodrigo esperaba encontrar. No era un pasado limpio y simple. Era un pasado con una historia enterrada, con un nombre que Rodrigo reconoció de inmediato cuando apareció en el reporte. Un nombre que lo conectaba a él de una manera que nadie debía descubrir jamás. Rodrigo leyó ese reporte 3 veces. Lo dobló con cuidado. Lo guardó en el cajón de su escritorio con llave. Y tomó el teléfono para hacer una llamada que no quedara registrada en ningún lado. Elena no sabía nada de ese reporte. No sabía que su pasado había sido desenterrado ni que el hombre que la había hecho huir 6 años atrás estaba siendo contactado de nuevo. No sabía que mientras ella firmaba ese acuerdo simple con Alejandro y observaba los primeros días en la mansión con cautela, alguien ya estaba moviendo piezas en su contra. Lo descubriría. Pero todavía no. Por ahora solo tenía su cuaderno, su instinto, y a Mateo preguntando sobre dinosaurios en el jardín de un hombre que había dicho que sí demasiado rápido. Y a veces eso es suficiente para empezar.
Elena se arregló esa mañana frente al espejo pequeño del baño con la misma calma con que se preparaba para ir a trabajar a cualquier casa. Sin exagerar. Sin intentar ser algo que no era. Se puso su ropa más presentable, que no era mucho, una blusa oscura sin manchas y un pantalón negro que guardaba para las ocasiones que requerían un poco más de cuidado. Se miró un momento. No con vanidad. Con esa mirada honesta que uno se da a sí mismo cuando necesita recordar quién es antes de entrar a un lugar que no conoce. Mateo la observó desde la puerta del baño con su mochila ya puesta aunque todavía faltaba media hora para ir a la escuela. ¿A dónde vas hoy?, preguntó. Elena le acomodó el cierre de la mochila sin necesidad porque ya estaba bien puesto, solo para tener algo que hacer con las manos. A una reunión, dijo. Mateo procesó eso. ¿Una reunión importante? Elena lo miró a los ojos. Puede ser, dijo. O puede no ser nada. Ya veremos. La dirección que Alejandro había mandado era en el centro de la ciudad. Un edificio de esos que tienen portero uniformado y piso de mármol en la entrada y un silencio artificial que solo existe en los lugares donde el dinero ha comprado hasta el ruido. Elena entró con la espalda recta. El portero la miró un segundo más de lo necesario, ese segundo que la gente usa para clasificar a otro sin decir nada. Elena no bajó los ojos. Alejandro la recibió en una sala que era más grande que todo su departamento. Estaba de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano y ese aire de hombre que no sabe bien cómo empezar una conversación que él mismo había iniciado. Era diferente en persona. Menos imponente que en sus fotos de redes sociales. Más humano, aunque todavía cargaba esa rigidez de alguien que ha pasado demasiados años rodeado de personas que le dicen que sí a todo. La conversación fue directa. Alejandro explicó lo del testamento sin rodeos, lo cual Elena agradeció aunque no lo dijo. Le explicó la condición de su padre, los 40 días que quedaban, lo que necesitaba que ella hiciera. Aparecer en eventos. Comportarse como su pareja frente a las personas correctas. Nada más. A cambio, un pago mensual que para Elena era una cantidad que nunca había visto junta en su cuenta bancaria. Elena escuchó todo sin interrumpir. Luego preguntó una sola cosa. ¿Tu padre sabe que mi hijo viene conmigo a todos lados? Alejandro dudó apenas un segundo. Se lo haré saber, dijo. Elena notó esa duda. La guardó en algún lugar de su memoria sin decir nada. Firmaron un acuerdo simple esa misma tarde. Sin abogados, sin complicaciones. Un papel que Alejandro había preparado con 2 cláusulas básicas. Elena lo leyó completo, despacio, mientras Alejandro esperaba de pie con las manos en los bolsillos. Eso también lo notó Elena. Que un hombre acostumbrado a que todo pasara rápido estaba esperando sin apurarla. Archivó ese detalle también. Los primeros días en la mansión fueron extraños de una manera difícil de describir. Elena llegaba por las mañanas con Mateo, que desde el segundo día decidió que el jardín enorme era suyo y que el perro de Alejandro era su mejor amigo en el mundo. Alejandro miraba al niño desde la distancia con una expresión que Elena no sabía bien cómo leer. No era molestia exactamente. Era algo más parecido a la incomodidad de alguien que no sabe cómo relacionarse con un niño porque nunca nadie le enseñó. Una tarde, Mateo se acercó a Alejandro con total naturalidad mientras él revisaba papeles en el jardín y le preguntó si sabía cuánto pesaba un tiranosaurio rex. Alejandro lo miró como si el niño le hubiera hecho la pregunta más inesperada del universo. Dijo que no sabía. Mateo le explicó con lujo de detalle durante 4 minutos completos. Alejandro escuchó sin interrumpir. Y cuando Mateo terminó y se fue corriendo de vuelta con el perro, Alejandro se quedó mirándolo un momento con algo diferente en la cara. Elena lo vio desde la ventana de la cocina. Y pensó que quizás este hombre no era únicamente lo que parecía. Pero también pensó, inmediatamente después, que eso no cambiaba nada.
Que había aprendido demasiadas veces que las personas sorprenden por un momento y luego vuelven a ser exactamente lo que siempre fueron. Así que siguió observando. Siguió guardando detalles. Siguió siendo invisible de la manera en que solo saben serlo las personas que han pasado años trabajando en casas ajenas. Porque algo en ese lugar no terminaba de sentirse bien. Algo flotaba en el aire de esa mansión que Elena todavía no podía nombrar, pero que sentía en esa parte del estómago donde uno guarda las alertas que la cabeza todavía no ha procesado. Y ese algo tenía nombre. Todavía no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. Todo cambió un martes por la tarde. Un martes normal, de esos que no avisan nada, de esos que empiezan tranquilos y terminan volteándote la vida al revés. Elena estaba en la mansión de Alejandro, como ya era costumbre después de casi 3 semanas de ese acuerdo extraño que los dos habían aprendido a navegar en silencio. Mateo estaba en el jardín jugando con el perro enorme que Alejandro tenía y que el niño había adoptado como suyo desde el primer día. Y Elena, mientras doblaba unas servilletas en el comedor porque no podía quedarse quieta sin hacer algo con las manos, escuchó algo que no debía escuchar. No fue intencional. Que quede claro. Elena no era de las que pegaban el oído a las puertas. Pero la voz de Rodrigo Vidal, el padre de Alejandro, era de esas voces que atraviesan las paredes. Grave, acostumbrada a dar órdenes, acostumbrada a que nadie la interrumpiera jamás. Esa mujer tiene que desaparecer antes de la firma. ¿Me entiendes? No me importa cómo lo hagas. Elena se quedó paralizada. Las servilletas en la mano. El corazón golpeando tan fuerte que casi podía escucharlo. Se acercó despacio, sin respirar, hasta quedar a unos pasos de la puerta entreabierta del estudio. Rodrigo seguía hablando. Le decía a Alejandro que Elena era un problema. Que alguien había investigado su pasado. Que sabían que tenía un hijo con una condición médica costosa. Que era una mujer sin recursos, sin familia, sin nadie que la defendiera. Y que precisamente por eso era peligrosa, porque la gente sin nada que perder a veces se vuelve impredecible. Rodrigo no quería sorpresas. Rodrigo quería que Alejandro cumpliera con la condición del testamento usando a Elena como figura decorativa y luego la descartara antes de que pudiera enterarse de demasiado. Pero había algo más. Algo que hizo que las piernas de Elena casi no la sostuvieran. Rodrigo mencionó un nombre. Un nombre que Elena conocía. Un nombre que llevaba años tratando de olvidar. El nombre del hombre del que había huido 6 años atrás, cuando estaba embarazada y sola y muerta de miedo. Rodrigo Vidal lo conocía. No solo lo conocía, sino que habían hecho negocios juntos. Y ese hombre, ese fantasma del pasado de Elena, le había dado información sobre ella. Información que Rodrigo ahora usaba como carta en la mano. Elena retrocedió despacio. Encontró la pared y se apoyó en ella porque necesitaba algo sólido. Cerró los ojos exactamente 3 segundos. Solo 3. Porque Elena no era de las que se derrumbaban mucho tiempo. Luego abrió los ojos, miró hacia el jardín donde Mateo reía con el perro sin saber nada de nada, y algo dentro de ella se acomodó en su lugar. Algo frío. Algo decidido. Ya no se trataba solo de dinero. Ya no se trataba de un acuerdo conveniente ni de una oportunidad desesperada. Ahora se trataba de proteger a Mateo. Y cuando Elena Ríos decidía proteger a su hijo, no había millón, no había apellido, no había poder en este mundo que pudiera detenerla. Esa noche, mientras Alejandro cenaba en silencio y Rodrigo había vuelto a su casa, Elena sacó su cuaderno. Y empezó a escribir todo. Cada conversación. Cada detalle. Cada nombre. Porque había aprendido algo muy valioso en esa tarde de martes que no avisó nada. La verdad guardada en el momento correcto se convierte en el arma más poderosa del mundo. Elena tardó 4 días en prepararse. 4 días de sonreír en la mansión como si no supiera nada, de servir el café por las mañanas con la misma calma de siempre.
De escuchar a Rodrigo Vidal hablar en la mesa del comedor con esa voz de hombre acostumbrado a que el mundo gire a su alrededor. 4 días de guardar silencio mientras por dentro armaba cada pieza con una precisión que ninguno de los dos hubiera imaginado en una mujer como ella. Una sirvienta, según ellos. Una mujer sin recursos, sin contactos, sin poder. Qué equivocados estaban. Porque Elena había usado esos 4 días bien. Muy bien. Había llamado a una periodista, una mujer joven que llevaba meses intentando publicar una investigación sobre los negocios turbios de Rodrigo Vidal y que nunca había conseguido la fuente interna que necesitaba. Elena no solo le dio la fuente. Le dio fechas, nombres, conversaciones transcritas con letra apretada en las páginas de su cuaderno. Le dio todo lo que había escuchado y todo lo que había observado en semanas de estar invisible dentro de esa mansión. Porque eso es lo que la gente poderosa siempre olvida. Que los invisibles ven todo. También había hablado con un abogado. Uno que trabajaba con una organización que ayudaba a mujeres en situaciones vulnerables. No era el abogado más famoso del mundo, pero era honesto, y en la experiencia de Elena, honesto valía más que famoso. El día que Elena eligió para la confrontación fue un jueves. Un jueves en que Rodrigo Vidal había organizado una cena en la mansión de Alejandro con socios importantes. Hombres de traje y apellido que bebían whisky caro y hablaban de cifras con la misma naturalidad con que otros hablan del clima. Era la cena previa a la firma que Rodrigo tanto quería. El evento donde Alejandro debía aparecer con Elena del brazo como prueba de su relación estable, ese requisito del testamento que había movido todas las piezas de este juego desde el principio. Elena se vistió esa noche con más cuidado que nunca. No con ropa cara, porque no la tenía. Pero sí con dignidad. Con la espalda recta y los ojos tranquilos de alguien que ya no tiene miedo porque ya no tiene nada que perder y al mismo tiempo tiene todo lo que necesita. Dejó a Mateo con una vecina de confianza. Lo abrazó un poco más fuerte que de costumbre. El niño la miró con esos ojos grandes y le preguntó si todo estaba bien. Elena le sonrió. Todo va a estar muy bien, mi amor. Te lo prometo. Llegó a la mansión puntual. Saludó a los invitados con una calma que desconcertó a Alejandro, que la miraba desde el otro lado del salón sin entender del todo esa serenidad nueva que Elena cargaba esa noche. Rodrigo Vidal la saludó con esa sonrisa falsa de hombre que ya tiene todo calculado. Le tomó la mano un momento, apretó apenas, un gesto pequeño lleno de amenaza silenciosa. Elena no parpadeó. Cuando la cena estaba en su punto más animado, cuando las copas estaban llenas y las conversaciones eran ruidosas y nadie esperaba nada fuera de lo ordinario, Elena se puso de pie. El salón tardó unos segundos en notar el silencio. Pero fue notando. Una voz apagada, luego otra, hasta que todas las miradas estaban sobre ella. Rodrigo frunció el ceño. Alejandro dejó su copa sobre la mesa despacio. Elena habló con una voz pareja, sin temblor, sin drama innecesario. Dijo que antes de que se firmara cualquier documento, antes de que cualquiera en esa sala tomara decisiones importantes, había algunas cosas que todos debían saber. Sacó del bolso una carpeta delgada. La puso sobre la mesa. Y empezó a hablar. Habló de la conversación que había escuchado. De las palabras exactas de Rodrigo. Del nombre del hombre de su pasado y de la conexión con los negocios de esa familia. Habló con fechas y con detalles y con esa frialdad de alguien que ha preparado cada palabra durante 4 días de silencio calculado. El rostro de Rodrigo Vidal pasó del rojo al blanco en menos de 1 minuto. Y el salón, lleno de hombres poderosos que creían que esa noche sería una cena tranquila, se quedó completamente inmóvil. El silencio en ese salón era del tipo que pesa. Del tipo que se puede cortar. Nadie movió una copa, nadie carraspeó, nadie miró a otro lado. Todos los ojos estaban sobre Elena, esa mujer de pie en la cabecera de la mesa que segundos antes era invisible para todos ellos y que ahora de repente era la persona más importante en la habitación.
Rodrigo Vidal tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el mantel. Alejandro no había vuelto a tocar su copa. Elena continuó hablando. Despacio. Sin perder el hilo. Explicó lo que era ese acuerdo desde el principio. No una relación. No algo construido sobre ningún tipo de sentimiento real. Era una transacción. Un hombre que necesitaba cumplir una condición de herencia en menos de 42 días y que había publicado en redes sociales como si estuviera pidiendo un servicio a domicilio. Y ella, una mujer desesperada que había visto en eso una oportunidad para darle una vida mejor a su hijo. Eso era todo. Eso era la verdad. Pero entonces Elena fue más lejos. Abrió la carpeta y sacó 3 hojas. Las puso sobre la mesa con una calma que contrastaba con la tensión que llenaba el aire. La primera hoja era una copia de una transferencia bancaria. Una transferencia hecha desde una cuenta vinculada a Rodrigo Vidal hacia una empresa fantasma registrada en otro país. Una empresa que, según la investigación que la periodista había adelantado con los datos que Elena le proporcionó, estaba conectada a contratos inflados con el gobierno municipal de hacía 5 años. Negocios sucios disfrazados de inversión legítima. Dinero público que había terminado en bolsillos privados. La segunda hoja era una declaración firmada. La de Elena misma, detallando con fecha y hora exacta la conversación que había escuchado en el estudio. Las palabras de Rodrigo. La instrucción de hacerla desaparecer antes de la firma. Y la mención del hombre de su pasado, ese detalle que conectaba a Rodrigo no solo con negocios turbios sino con algo mucho más personal y mucho más oscuro. La tercera hoja era la que hizo que 2 de los socios en la mesa intercambiaran una mirada rápida y nerviosa. Era un resumen de otra investigación. Una más antigua. Sobre cómo las empresas de la familia Vidal habían presionado durante años a pequeños proveedores, los habían endeudado. Los habían obligado a vender a precios ridículos o simplemente los habían arruinado cuando no cooperaban. Nombres. Fechas. Testimonios de personas reales que habían perdido todo. Uno de los socios empujó su silla hacia atrás apenas unos centímetros. Un gesto pequeño pero que Elena notó. Porque Elena notaba todo. Rodrigo se puso de pie. Su voz salió cargada de esa autoridad que había usado toda su vida para callar a la gente. Le dijo a Elena que era una empleada doméstica sin educación que no entendía nada de negocios. Que esos papeles no valían nada. Que nadie en esa mesa le iba a creer a una mujer como ella sobre un hombre como él. Y fue en ese momento exacto, cuando las palabras de Rodrigo llenaron el salón con todo ese peso de hombre acostumbrado a aplastar, que algo se movió en Alejandro. No fue un movimiento dramático. No fue inmediato. Fue algo más parecido a cuando una grieta pequeña lleva tiempo abriéndose despacio en una pared y de repente ya no puede contenerse más. Alejandro pensó en Mateo. En ese niño que le había explicado durante 4 minutos completos cuánto pesaba un tiranosaurio rex y que lo había mirado con esos ojos grandes y sin miedo de quien todavía no ha aprendido a clasificar a las personas por lo que tienen. Pensó en Elena doblando servilletas en su mansión con las manos ásperas de tanto trabajar y sonriendo de una manera que nunca había sido para él sino para sobrevivir. Pensó en todas las veces que había visto a su padre hablar exactamente así, con esa voz, con ese tono, y había bajado los ojos y había callado porque era más fácil callar. Porque callar tenía recompensa y hablar tenía consecuencias. Y pensó que llevaba 40 años eligiendo lo más fácil. Tomó una de las hojas de la mesa. La leyó en silencio. Y cuando levantó los ojos hacia su padre, en su voz no había rabia todavía. Había algo peor. Había decepción. Y había vergüenza. Todo esto es verdad, dijo Alejandro. No como pregunta. Como confirmación de algo que en algún lugar de su interior ya sabía pero había enterrado muy hondo. Rodrigo abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Y por primera vez en 70 años de vida, don Rodrigo Vidal no encontró las palabras.
Rodrigo Vidal no era un hombre acostumbrado al silencio propio. Era un hombre de palabras, de argumentos, de esa clase de discursos que aplastaban a la gente antes de que pudiera reaccionar. Había construido toda su vida sobre esa habilidad. Sobre hablar más fuerte, sobre intimidar más rápido, sobre hacer sentir pequeño al otro antes de que el otro pudiera hacerle daño. Pero esa noche, en ese salón lleno de socios que lo miraban con una incomodidad que ya no podían disimular, Rodrigo descubrió que sus palabras no llegaban. Intentó recuperarse. Claro que lo intentó. Era demasiado orgulloso para no intentarlo. Señaló a Elena y dijo que todo era una manipulación. Que esa mujer había entrado a su familia con un plan desde el principio. Que era una oportunista que había visto una publicación en redes sociales y había olido dinero. Su voz subió de volumen. Sus manos golpearon la mesa una vez. Ese golpe que siempre había funcionado para marcar autoridad, para recordarle a todos quién mandaba en el cuarto. Pero esta vez nadie se encogió. Uno de los socios, un hombre de cabello gris que llevaba 20 años haciendo negocios con la familia Vidal, recogió una de las hojas de la mesa y la leyó con calma. Luego la dejó sobre la mesa con cuidado, como si de repente ese papel fuera algo que no quería tocar demasiado. Se limpió la boca con la servilleta. Y sin decir una sola palabra, empujó su silla, se puso de pie y abotonó su saco. Creo que esta noche no es el momento adecuado para hablar de firmas, dijo en voz baja. Y se fue. Otro socio lo siguió casi de inmediato. Luego otro. No con escándalo, no con declaraciones dramáticas. Con esa frialdad calculada de hombres que saben exactamente cuando un barco empieza a hundirse y no tienen ninguna intención de hundirse con él. En menos de 10 minutos el salón que había estado lleno de conversaciones y copas de whisky estaba casi vacío. Rodrigo los vio irse. Y cada espalda que se alejaba hacia la puerta era un golpe que no hacía ruido pero que se sentía en los huesos. Se volvió hacia Alejandro. Buscó en los ojos de su hijo algo de lo que siempre había encontrado ahí. Obediencia. Dependencia. Esa necesidad que Alejandro había cargado toda su vida de ganarse la aprobación de un padre que nunca la daba fácil. Pero esa noche los ojos de Alejandro eran diferentes. Estaban cansados. Estaban limpios de algo que los había nublado durante años. ¿Sabías lo de los contratos?, dijo Alejandro. No era una pregunta. Rodrigo no respondió. ¿Sabías lo del hombre que persiguió a Elena? Lo conocías. Hiciste negocios con él sabiendo lo que era. Silencio. Y aún así me pediste que la usara y la descartara como si fuera nada. La voz de Alejandro no subió en ningún momento. Y eso era lo más devastador. No había grito, no había golpe en la mesa. Solo esa calma de alguien que finalmente ha decidido dejar de cargar algo muy pesado. Rodrigo intentó una última vez. Habló de la familia, del legado, del apellido, de todo lo que habían construido juntos. Habló de sacrificios y de decisiones difíciles que los hombres importantes tenían que tomar. Habló como siempre había hablado, desde arriba, con esa certeza de quien cree que el mundo le pertenece. Pero Elena, que había permanecido de pie durante todo ese tiempo sin moverse, dijo algo entonces. Algo breve. Dijo que los hombres que llaman sacrificio a hacerle daño a otros nunca han entendido lo que esa palabra realmente significa. Que sacrificio era levantarse a las 5 de la mañana con las manos adoloridas para darle medicamentos a un niño. Que sacrificio era sonreír cuando por dentro te estás cayendo a pedazos. Que sacrificio no tenía nada que ver con el poder ni con el dinero ni con ningún apellido. Rodrigo Vidal la miró. Y en ese momento, por primera y única vez en toda esa noche, no tuvo nada que decir. Salió del salón sin despedirse. Sin mirar atrás. Con esa clase de salida que no es digna sino simplemente inevitable, la de alguien que ha perdido y todavía no sabe bien cómo procesar esa información. Y el silencio que dejó atrás era completamente distinto al de antes. Era un silencio limpio.
Los días que siguieron fueron extraños. De esos días que no sabes bien cómo clasificar porque no son felices del todo pero tampoco son tristes. Son simplemente diferentes. Como cuando el aire cambia después de una tormenta larga y los pulmones no saben bien cómo respirar ese oxígeno nuevo. Elena volvió a su departamento pequeño con las manchas de humedad en las esquinas y el colchón hundido en el centro. Volvió con Mateo de la mano, con su cuaderno bajo el brazo y con algo distinto en los hombros. Algo más liviano. Como si hubiera dejado un peso en ese salón que no era suyo desde el principio pero que había cargado durante demasiado tiempo. Mateo notó algo. Los niños siempre notan aunque no sepan nombrar lo que ven. Esa noche mientras cenaban los dos solos en su mesa pequeña, el niño la miró con esos ojos grandes y le preguntó si había pasado algo importante. Elena lo miró un momento. Pensó en decirle que no, que todo estaba igual, que no había pasado nada. Pero en cambio sonrió de verdad, de esas sonrisas que no se fabrican, y le dijo que sí. Que había pasado algo importante. Que a veces en la vida hay momentos en que uno decide no tener miedo más. Y que ese había sido uno de esos momentos. Mateo procesó eso en silencio unos segundos, como hacía siempre cuando algo le parecía serio. Luego asintió con esa gravedad adorable de los niños de 7 años y siguió comiendo su sopa. Alejandro llamó 3 días después. Elena dudó antes de contestar. Pero contestó. No fue una conversación larga. Alejandro no era un hombre de palabras fáciles y Elena no necesitaba que lo fuera. Él dijo que lo sentía. Así, sin adornos, sin excusas largas ni explicaciones complicadas. Dijo que había visto lo que quería ver durante demasiado tiempo y que había usado su comodidad como excusa para no mirar las cosas de frente. Dijo que lo que su padre había hecho con la información del pasado de Elena era imperdonable y que estaba tomando medidas legales al respecto. Elena escuchó todo. Y cuando Alejandro terminó, ella dijo algo que él no esperaba. Le dijo que no necesitaba su perdón ni su lástima. Que lo que había pasado entre ellos había empezado como una mentira pero que en algún punto, en alguna de esas semanas extrañas dentro de esa mansión, había aprendido que no todas las personas ricas eran iguales y que no todas las personas pobres eran santas. Que los seres humanos eran complicados sin importar cuánto dinero tuvieran en el banco. Alejandro se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que Elena no esperaba tampoco. Preguntó cómo estaba Mateo. Elena sonrió sin querer. Bien, dijo. Preguntando sobre dinosaurios como siempre. Alejandro se rió. Fue una risa corta, un poco torpe, de alguien que no está acostumbrado a reírse de cosas simples. Pero fue real. Semanas después, a través del abogado de la organización que había ayudado a Elena, llegó un acuerdo formal. No era una fortuna. No era un cheque enorme de película. Era algo más concreto y más útil. Una cobertura médica completa para Mateo por 5 años, gestionada a través de una fundación que Alejandro había decidido crear. En parte como consecuencia de todo lo que había visto y en parte porque algo en él había cambiado de manera irreversible esa noche de jueves. Elena firmó los documentos en la oficina del abogado con Mateo sentado a su lado dibujando dinosaurios en una hoja de papel. Cuando el abogado le explicó lo que significaba la cobertura, lo que implicaba para el tratamiento de Mateo, Elena asintió despacio. No lloró. No era de llorar en público. Pero apretó la mano de su hijo bajo la mesa, fuerte, de esa manera en que las madres aprietan cuando las palabras no alcanzan. Esa tarde, de regreso a casa, Mateo le preguntó qué habían firmado. Elena pensó un momento. Y le dijo que habían firmado algo que significaba que las cosas iban a estar mejor. Que él iba a estar bien. Que ella se había asegurado de eso. Mateo la miró con esos ojos que a Elena le recargaban el alma. Y dijo, con toda la simplicidad del mundo, ya lo sabía, mami. Tú siempre te aseguras. Elena no respondió.
Solo caminó con él de la mano por esa calle de siempre, bajo ese cielo de siempre, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo exactamente en el lugar correcto. Hay historias que uno escucha y olvida al día siguiente. Historias que entran por un oído y salen por el otro porque no dejan marca, porque no tocan nada por dentro, porque son simplemente ruido en un mundo que ya tiene demasiado ruido. Y hay otras historias. Historias como la de Elena. Historias que se quedan pegadas en algún lugar del pecho y que uno sigue pensando días después, semanas después, a veces años después, sin saber bien por qué pero sintiéndolo con claridad. La historia de Elena no terminó con una mansión ni con una fortuna ni con ninguno de esos finales de película donde todo brilla y todo es perfecto y la música sube mientras los créditos aparecen en pantalla. Terminó con una mujer caminando de la mano de su hijo por una calle normal, bajo un cielo normal, con las mismas manos ásperas de siempre y el mismo departamento pequeño esperándola al final del camino. Pero con algo diferente por dentro. Con esa clase de paz que no se compra y que no se regala. La que uno construye a golpes, a noches sin dormir, a decisiones difíciles tomadas en silencio cuando nadie está mirando. Rodrigo Vidal enfrentó una investigación formal meses después. Los socios que habían salido de ese salón aquella noche de jueves no tardaron en tomar distancia de manera oficial y la periodista que Elena había contactado publicó su reportaje con todos los detalles. No fue un escándalo de un día. Fue el tipo de historia que se desarrolla despacio, que va quitando capas una por una, que va mostrando la verdad en partes hasta que ya no hay manera de negarla. El apellido Vidal, ese apellido que Rodrigo había protegido toda su vida como si fuera lo más sagrado del mundo, quedó manchado de una manera que el dinero no pudo limpiar. Porque el dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar silencio durante un tiempo. Puede comprar comodidad y puede comprar apariencias. Pero no puede comprar la verdad cuando ya está suelta en el mundo. Y Elena la había soltado en el momento exacto, de la manera exacta, con la precisión de alguien que había aprendido a esperar y a observar y a moverse solo cuando el momento era el correcto. Alejandro tomó las riendas de las empresas de una manera diferente a como su padre las había manejado. No perfecta. Alejandro seguía siendo un hombre complicado con demasiados años de aprendizajes equivocados encima. Pero diferente. Más consciente. Como alguien que ha visto su propio reflejo en un espejo que no sabía que existía y que ya no puede fingir que no lo vio. Y Elena siguió trabajando. Siguió levantándose temprano. Siguió teniendo las manos ásperas y los pies cansados al final del día. Pero Mateo tenía su cobertura médica. Mateo estaba bien. Y eso, para Elena, era exactamente suficiente. La lección que dejó esta historia no es complicada. No necesita palabras grandes ni frases elaboradas. Es simple, como son simples las verdades que realmente importan. La primera es que el poder sin conciencia siempre termina solo. Rodrigo Vidal había pasado 70 años construyendo un imperio sobre la espalda de otros, convencido de que eso era fortaleza. Pero la fortaleza real no se mide en lo que uno acumula sino en lo que uno es capaz de sostener cuando ya no tiene nada que ofrecer. Y cuando llegó ese momento, Rodrigo no tenía nada. La segunda es que la gente invisible ve todo. Elena era para esa familia una empleada, una figura de fondo, alguien que doblaba servilletas y servía café y no merecía demasiada atención. Y precisamente por eso lo vio todo. Precisamente por eso pudo documentar todo. El mundo comete ese error constantemente. Subestima a los que considera pequeños. Y los pequeños, los que han aprendido a sobrevivir sin red, sin apellido, sin dinero, suelen ser los más preparados para el momento en que todo se cae. La tercera, y quizás la más importante, es que la desesperación de una madre es la fuerza más subestimada del universo. Elena no actuó por venganza. No actuó por ambición. Actuó porque su hijo necesitaba estar bien. Porque había una amenaza real y ella eligió enfrentarla en lugar de esconderse. Esa decisión, tomada con miedo pero tomada al fin, cambió todo.
Historias así existen en el mundo real. En cada ciudad, en cada colonia, en cada edificio de apartamentos donde alguien trabaja duro y calla mucho y sonríe aunque por dentro lleve un peso enorme. Personas que el mundo decide no ver hasta que de repente ya no pueden ignorarlas más. Esta historia merece ser contada. Merece ser escuchada. Porque cada vez que alguien como Elena gana, aunque sea en silencio, aunque sea sin aplausos, el mundo se acomoda un poco mejor en su lugar. Y Mateo, ese niño de 7 años que preguntaba sobre dinosaurios y que abrazaba a su madre de una manera que le recargaba el alma, creció sabiendo algo que muchos adultos nunca aprenden. Que la dignidad no se hereda ni se compra. Se construye. Todos los días. Con decisiones pequeñas y con valentías enormes. Con manos ásperas y con la espalda recta. Como su madre.